en lo que es la creación ha sido desarrollado por Gerhard Buschker en 1940, que fue utilizado inicialmente en lo que fue la Segunda Guerra Mundial y ha sido una evolución significativa en lo que son los dispositivos. Si hablamos del proceso de reparación, hay que tener en cuenta primeramente el concepto de fractura. Fractura, como ya sabemos, es una solución de continuidad del tejido óseo. Esta también se va a acompañar de desgarro del periósteo, de alteraciones en los músculos o tejidos circundantes que se encuentran al lado del hueso. Hay que saber que el proceso de consideración, el artículo menciona que se va a iniciar el mismo momento que sucede también ya la fractura. Aquí vamos a tener tres fases, ya sea la inflamatoria, la regeneración y remodelación del callo. Donde aquí también viene un poco de historia. Burney en 1968 nos menciona que la primera etapa, que va a ser la inflamatoria, va a ser dentro de las 3 semanas, donde aquí va a haber una movilidad completa donde existe la fractura. Después, en la regeneración, vamos a tener una parcial estabilidad, ya no va a haber tanta movilidad del foco donde se generó la fractura. Y finalmente tenemos la remodelación, que en este proceso ya vamos a tener el 50% del hueso que ya se va a encontrar sano. Pero iremos directamente a lo que nos conviene, que es directa al clavado intramedular, que en sí es una fijación mediante una placa que va a comprimir va a generar una fijación del hueso, donde va a haber una unión directa de los dos extremos óseos, donde esto lo que va a ocasionar va a ser una remodelación cabersoniana, que esto solamente va a ocurrir cuando es una fijación bien exacta. Donde aquí vamos a tener 2 puntos, ya va a ser la primaria, que no va a haber la presencia del callo óseo, o también del callo perióstico, y la secundaria, donde aquí vamos a tener la presencia del callo perióstico. Pero también hay que saber que en el proceso de reparación, cuando ya hay afección de los vasos sanguíneos, esta sangre se va a acumular directamente en el foco donde hay la fractura, y va a haber degeneración en sí, necrosis de los osteocitos, osteoblastos, todas las células del hueso que van a estar en la fractura, debido a que no hay una irrigación. Y aquí vamos a tener también que va a haber una degeneración en la médula ósea, debido a que va a haber invasión también de macrófagos y por el proceso de inflamación. Bueno, pasando a los procesos de reparación que va a existir en una fractura, la primera semana va a existir un coágulo invadido por los fibroblastos. Esto va a producir que se haga o que se produzca el tejido de granulación. De ahí la fractura va a ir progresando en su curso como debe ser y va a existir una proliferación celular que va a generar condroblastos y osteoblastos, así llevando a una remodelación del tejido de granulación, y esto nos va a llevar a un tejido que va a recibir células mesenquimales y osteogénicas que con el tiempo se van a transformar en cartílago y hueso. El callo fibroso que se forma en los extremos de la fractura, los fibroblastos, van a poder convertirse en osteoblastos para poder hacer un hueso directamente. Y bueno, durante la fase de remodelación va a ocurrir una reabsorción del hueso trabecular, que esto va a ser reemplazado por el hueso aversiano, más compactado y adaptado a las líneas de fuerza y de tracción. Bueno, el artículo también mencionaba una comparación de los diferentes tipos de estabilidad de la fractura. Uno era el vendaje de yeso, en el cual nos indicaba que va a promover la formación del callo externo e interno. La otra era la osteosíntesis rígida con placas, en donde va a inhibir la formación del callo perióstico, pero promueve la estabilidad al comprimir los fragmentos óseos fracturados. Y bueno, lo que concierne este tema, que es el clavo intramedular, en donde si bien impide la formación del hueso endóstico, favorece la formación del callo perióstico o externo, además de que se va a producir una carga mecánica en donde se van a producir microdeformaciones que van a favorecer a la formación del callo óseo y van a favorecer a la curación de la fractura en el siguiente proceso. Ahora, continuando con la mecánica de la reparación ósea que nos da este clavo intramedular, pues vamos a tener que el clavo intramedular debe ser capaz de compensar diferentes aspectos físicos principalmente que se dan en la fractura. Vamos a tener que se tienen 3 tipos de solicitaciones. Van a ser la carga axial, los 2 momentos flectores que puede ser anterior, posterior o lateral, y la carga de torsión. La carga
axial se refiere al peso, es decir, si tenemos dos segmentos fracturados va a ser este peso que se va a ejercer de manera vertical, en eje longitudinal, que debe ser capaz de estabilizarla, los momentos flectores también y la carga de torsión. Entonces estos tres aspectos tienen que ser equilibradas por este clavo intramedular para poder establecer estabilidad en lo que va a ser para la formación del callo y la nueva regeneración del hueso, ¿sí? Es así que una vez que se cumplen esos aspectos físicos y se mantienen alineados y están de manera adecuada, pues va a ser que inicia la formación del callo óseo. Entonces lo que hace básicamente es generar de manera intramedular el callo, y este puede ser abundante en muchas ocasiones. Debido a la flexión del clavo es posible que se forme más exuberantemente en una porción que en otra, como se puede observar acá, ¿no? No va a ser de una manera adecuada, digo no, con una forma regular. ¿Sí? Continuando con la mecánica de reparación ósea, hay que mencionar que el clavo intramedular va a actuar como si fuese una férula interna, que va a mantener los tres puntos de contacto con el hueso. ¿De qué puntos estamos hablando? De un punto A que se visualiza en esta parte de la imagen, que va a ser el punto de entrada, luego una zona más estrecha del canal medular, que va a ser el punto B, que se encuentra en esta imagen, y por el tercer punto, o el punto C, que se encuentra aquí en la parte inferior, que es el hueso esponjoso necesario en el extremo opuesto. La función del clavo intramedular básicamente es transmitir las fuerzas axiales para acercar los fragmentos óseos entre sí. Todo esto evitando que exista la angulación, la traslación y en menor medida la rotación de los mismos. ¿Siguiente? Ahora, si bien este fundamento se ha ido actualizando con el tiempo, hay que considerar que existieron problemas mecánicos a nivel del clavo intramedular. Entre ellos es que había un control limitado del clavo sobre las fuerzas de torsión, acortamiento de las fracturas con inestabilidad axial y un riesgo de conminución, sobre todo cuando utilizamos clavos que son de gran tamaño. Y para ello se han planteado ciertas soluciones que van a incluir clavos intramedulares de acero inoxidable o aleaciones de titanio, que van a mejorar la adaptación en caso de fracturas que requieran este tipo de tratamiento. En cuanto a la reparación ósea con el clavo intramedular, pues vamos a tener que un clavo intramedular plantea la interferencia de la circulación intramedular. Aquí tenemos que ver lo que es la vascularización de la cortical, que este tiene que haber siempre un equilibrio en lo que es el aporte externo y el aporte interno, ya que si uno de ellos falla es reemplazado por el otro. En este tema también entra lo que son los dos sistemas de riego óseo, perióstico y endóstico, que van a compensar lo que es el daño que se produce al cruzar el canal, y se va a reparar con mayor tiempo sin mayores consecuencias. En lo que es, tenemos que recalcar lo que es una sección transversal de la porción divisaria, lo que va a ser los huesos largos. Se va a considerar que los 2 tercios internos de la vertical están irrigados por vasos endósticos y el tercio externo está irrigado por lo que es las partes blandas. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el fresado del canal medular. Sin embargo, este es un dato muy importante porque prácticamente mejora el contacto entre lo que es el clavo y el hueso, y de esta forma permite el uso de los clavos de mayor tamaño o de mayor diámetro sin fracturar el hueso. Otro dato muy importante a mencionar es que no están indicados en aquellas fracturas conminutas o aquellas fracturas complejas, pero se dice que en aquellas fracturas abiertas puede este tipo de mecanismo o este tipo de método puede estar contraindicado. También es algo muy importante mencionar que hay contraindicaciones tales como la necrosis ósea, como podemos evidenciar en esta imagen de acá, y en la cual esta puede estar condicionada por el incremento de calor. Y también podemos tener lo que vendría a ser la embolia grasa, como podemos ver en esta imagen. Y es muy importante que se recomiende evacuar el contenido medular antes de fresar y usar técnicas que minimicen prácticamente la presión del canal intramedular. Ahora vamos a hablar sobre el diseño de los clavos intramedulares. Este principio se va a basar en que cada clavo va a tener un punto de unión con el hueso de entre 3 a 4 puntos. Los clavos más comunes son el de Ender y el de Rush, pero también tenemos el de Kirchner, y este generalmente se va a usar cuando el hueso es osteoporótico porque nos permite introducir un mayor número de clavos. Ahora, estos también van a tener
diferentes formas, ya que tiene diseños muy variados, desde macizos, huecos, en hoja de trébol, entre otros, y sus características geométricas principales van a ser la longitud, curvatura anterior, su diámetro transverso, además de una sección transversal. Si hablamos ya desde la parte de la sección transversal, tenemos que entender tres cosas. El diámetro va a ser el factor crucial en la rigidez de un clavo. Por ejemplo, en el clavo de Kronstein de 12 milímetros y una pared de 2 milímetros, esta va a tener una rigidez que es similar a la de un fémur que está intacto. En el caso de la rigidez va a determinar sobre todo la forma, la longitud y la sección. Y la longitud podemos ver desde 3 puntos: la longitud total, la longitud de trabajo y la longitud de transición y la longitud de trabajo. La longitud total está ajustada al tamaño, al tamaño anatómico del hueso. Por ejemplo, si hablamos de un clavo que es más largo, vamos a hacer que nuestro paciente tenga dolor y la impotencia funcional. Y si tenemos un clavo muy corto, este directamente va a generar va a impactar en la estabilidad de la fractura. La longitud del clavo de trabajo directamente es la parte del clavo, va a ser la parte del clavo que va a soportar las fuerzas que no van a pasar por el hueso. Ok, hablando de clavo encerrojado, tenemos que saber que este como tal nos va a servir para fijar fracturas, pero especialmente en lo que son los huesos largos. Su función como tal va a ser evitar el desplazamiento de este clavo dentro del canal medular. Tenemos varios sistemas de clavos encerrojados, como podemos ver en esta tabla. Vamos a mencionar los más importantes. El primero de Gross-Kempf. Este principalmente es para fracturas femorales, para el tercio medio y transversales como tal. Y la de Klemm, que es para fracturas complejas. En cuanto a los tipos de encerrojado, como estamos viendo, hay dos tipos. Vamos a tener los estáticos, que estamos viendo acá, y los dinámicos. Los estáticos se van a caracterizar como tal por tener tornillos en ambos extremos del clavo. Y los dinámicos solamente van a tener el tornillo en un solo extremo del clavo. Y ahora, ¿para qué nos van a servir cada uno? Los estáticos nos va a servir como tal principalmente para fracturas conminutas y los dinámicos para fracturas complejas. Vamos a tener diversos problemas potenciales según nuestro artículo, los cuales son que podemos tener puntos de menor resistencia como tal, rotura por fatiga, esto siempre y cuando va a haber un riesgo de fractura cuando el tornillo distal como tal está alrededor de menos de 5 centímetros de la fractura. También en fracturas distales podemos ver que el clavo acá justamente está actuando como una palanca y esto como tal aumenta el riesgo de fatiga. Ok, vamos a ver las funciones, vamos a ver sus beneficios y las limitaciones del uso. Sus beneficios principalmente es que va a crear un puente de tensiones importante. Otro de los beneficios es que directamente va a saltar la fractura, lo que nos va a evitar tener mayor daño. Y en cuanto a sus limitaciones de uso, pues como tal, pues permite un mayor riesgo de rotura y se recomienda radiografías antes de recomendar la carga. En cuanto a las recomendaciones, pues nos da a dos tipos de recomendaciones al uso de 2 tornillos distales, siempre y cuando si el fragmento distal es menor del 60% de la distancia entre el punto medio de la diáfisis femoral y la línea articular. Y en conminutas como tal, en esta tenemos que tener especial consideración porque nos recomienda el artículo que es mejor esperar directamente la consolidación ósea. Y en conclusión, en nuestro artículo dice que esta como tal es una técnica fundamental y precisamente importante y buena para las fracturas complejas como tal. Muy bien, ¿están por preguntar? Tenemos como la primera diapositiva. No, entonces, ¿quién era el padre de quién era inventar, digamos, los clavos encerrojados? César. Tenemos una escuela, Kunche. Ese personaje, Kunche, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, hace esclavos encerrojados. Entonces, lo que le llamó la atención a él
era una lógica, por eso les digo, ustedes pueden crear tanta investigación porque pensamos y queremos hacer todo lo que ya está escrito sin pensar en todo lo que es la base y lo que podemos hacer, ¿ya? Entonces, esta persona ha hecho lo más inteligente que puede ser, porque los huesos largos tienen un canal femoral, ¿verdad? Ese canal femoral puede ayudar a la estabilidad o no puede ayudar a la estabilidad. Eso. Y hay puntos de ingreso donde colocó esos clavos a partir de puntos de ingreso para colocar el clavo dentro del canal. Entonces era impresionante porque venían pacientes en la Segunda Guerra Mundial con una fractura del fémur y los trataba y normalmente hacían cortes grandes pero eran más pequeños y a los 3 días el paciente volvía y quería incorporarse a la guerra de nuevo. Como lo hacía porque estos clavos centromedulares permiten una descarga de peso mucho más precoz que una placa o ya sea LSP o una placa normal, ¿ya? El tipo de estabilidad, ¿qué tipo de estabilidad nos da un clavo centromedular? ¿Qué tipo de pregunta de examen? El clavo centromedular da la estabilidad de tipo. ¿Ah? ¿Fabiola? ¿Qué dices? A ver, acuérdate todos. Absoluto. Dios mío, tantas horas dedicando a esto para que digan eso. Los clavos dan una estabilidad relativa. Pero solo hay 3 tipos de estabilidad que tienen que acordarse: absoluta, relativa y angular. Nada más, 3. Solo 3. ¿Ven? Las placas como tal, las placas normales dan una estabilidad absoluta. Los clavos dan una estabilidad relativa y las placas LCPs o fijadores externos dan una estabilidad angular. La primera te va a dar un callo primario, la segunda te da un callo secundario y la tercera también te da un callo secundario. ¿Lo ven? Muy bien, a ver, ponche la siguiente. La siguiente. Entonces, cuando he empezado a hacer punche de esto, se ha dado cuenta de que el hematoma fractural es la primera fase de la curación del callo de una fractura. ¿Ven? Esa es una pregunta de examen de los objetivos de nervios. ¿Ven? La primera fase de la curación de huesos es el hematoma fractural. Este hematoma fracturario tiene todas las células posibles para que esta fractura cure bien. Si nosotros sacamos ese hematoma fracturario, estamos sacando parte de la curación de los huesos. Entonces, como he empezado a pensar en eso, ha dicho, ¿qué tal si preservo ese hematoma fracturario y lo mantengo ahí? Por eso he empezado a colocar clavos a través de abordajes pequeños en el canal medular sin tocar el hematoma fracturario. La siguiente vez. Entonces, la siguiente vez. La siguiente. Ven acá, ¿no? ¿Ven cómo viene? Esto, por ejemplo, es un clavo puncher. El clavo puncher antes se tenía el concepto de que es un clavo rígido, entraba y era como un trébol. Es un trébol y tenía una parte que era un canal, cosa que tiene la presión, o sea, martillabas y eso hacía que los fragmentos óseos no se muevan ni un lado ni el otro. Y estos clavos no tenían esos tornillitos arriba, ¿no? Que dicen dinámicos, tal, porque son tornillos, ¿ven? 2 arriba, 2 abajo, eso no había porque actualmente los clavos modernos ya no son así, sino da ese tipo de estabilidad o de esos tornillos. Ahí vamos a ver eso. La siguiente, ¿ven? Esto era esto que les digo, ¿no? El clavo puncher tenía esta forma como un trébol. Entonces esta forma de trébol hacía compresión acá y acá adelante y eso nos permitía que deslice ese clavo. Cuando uno nos ha tocado, porque eso en Bolivia seguíamos poniendo y en 2012, 2010, 14 años atrás, nos tocaba retirar estos clavos centromedulares y retirar este era increíblemente difícil. O sea, tenías que martillar como 3 horas y recién salía, porque era una fijación, a pesar de que su callo secundario era una fijación muy rígida, estos clavos antiguos. ¿Ya? Lo siguiente. Estos clavos ya no existen. Los clavos punchers ya no existen en ninguna parte del mundo, nadie los pone, ya no se generan, son parte de la historia. ¿Ya?
Posteriormente han empezado a decir, sacaremos clavos, pero clavos más especializados. Ya han empezado a hacer los clavos, por ejemplo, cada segmento de los huesos tiene un clavo. Si uno se fractura el húmero, ¿qué clavo le vamos a poner? ¿Quién sabe cómo se llama el clavo? ¿Qué vamos a practicar? ¿Nada? ¿Cero? ¿Nada? Se llama el clavo UH. ¿Qué significa UH? A ver, ustedes, ¿qué creen que significa? UH. Es en inglés, ¿verdad? Eso vamos a poner en las clases, ¿verdad? Es que cada clavo de nombre, por ejemplo, nosotros llamamos el clavo de húmero UHN, el clavo de tibia UTN, el clavo de fémur UFN, ¿ya? Universal, femoral, nice, clavo, ¿eh? Femoral, nice, universal, son los nombres que tienen. Luego han empezado a modificarse esos clavos, han empezado a tener esos tornillitos que vemos acá, que son de los tornillos de bloqueo. Más adelante, a ver, hemos hablado de esos tornillos hace rato. Siguiente. Cachita, a ver. Atrás. Antes, cuando colocaban los clavos punches, como eran clavos de mucha presión, decían que mientras el diámetro del clavo sea mayor, va a tener una mejor fijación y mayor estabilidad. Decían. Pero posteriormente han demostrado que los clavos fresados ya no existen. Y esto estamos hablando de una evolución no de 70, 80, 90 años, de 10 años de diferencia. Los clavos han empezado a venir, digamos, en 2010, en 2014 ya no se utilizaba clavos fresados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque tenemos estudios que el fresado producía necrosis a nivel de lo que es el canal medular, producía además como embolismo, algunos decían que afectaba la circulación endostal. Entonces, ante todo eso, y colocando los clavos neuronales que se coloca ahora, han decidido que ya no se coloca más y ya no se pone más. Pero forma parte, es una pregunta de examen obvia, es ¿por qué ya no se coloca clavos fresados? Inciso A, mayor irrigación, inciso B, bla. Es una pregunta obvia de examen, es de historia, pero es interesante que sepa. ¿Ya? La siguiente. Entonces, ven acá, este clavo tiene estos bloqueos, ¿no? El lateral o medial, ¿no? Viene de arriba hacia abajo. ¿Ven, no? Viene de arriba hacia abajo, ¿no? Este clavo, ¿de dónde viene? De abajo hacia arriba. Entonces, este clavo se ha denominado un clavo femoral distal o DFN, porque es de la parte distal hacia arriba en el fémur. Este clavo viene de arriba hacia abajo, pero los tornillos no vienen, ¿notan cómo vienen los tornillos? Se van cefálicos. Ese es un tipo de tornillo, nosotros llamamos UFN con tornillos cefálicos. Y este, notan que viene al otro lado. Es un tipo de clavo UFN, pero con el tornillo oblicuo. Entonces, notan que solo en fémur han inventado como 4 tipos de tornillos, de clavos, perdón, ¿no? Con diferentes tipos de bloqueo. Actualmente nosotros tenemos lo que es el clavo LFN. El clavo LFN se ha hecho, ¿por qué? Porque justo donde está el troquíter, ¿qué es cicerta? ¿Quién sabe qué es cicerta el troquíter? En la fosita digital, a ver, por 2 puntos sobre su examen. Ya, 5 puntos sobre su examen, ya 10 puntos sobre su examen. Ya, 30 puntos sobre su examen. Tenemos a las notas aquí. Ya, 1 millón de puntos. Tensor de la fascia lata. No, es que menos 1000. Tendones del músculo supraespinoso. Cuando se colocaba un clavo a través de esa cosita piriforme que tiene el tocante del mundo, se ha visto que los pacientes jóvenes presentaban limitación en la recuperación, no podían flexionar. Y han dicho, ¿por qué? Como otros países tienen tanta ciencia, tanta plata para hacer eso, nosotros jóvenes absorbemos todo eso como sanguijuelas,
pero gracias a Dios existe el internet, podemos leer todo lo que está pasando en otros países. Entonces sus publicaciones decían que existe una degeneración grasa en el tema del músculo piramidal. El músculo piramidal se inserta en la fosita piriforme. Entonces, como se ha visto que existe degeneración, porque por ahí se ingresaba el clavo, por ahí se expresaba, por ahí se hacía todo, han visto que los pacientes jóvenes presentaban dolor. Les han dicho, no se tiene que colocar por ahí. Les han empezado a hacer los clavos LFN, que no ingresan por ahí, sino ingresan en la punta del tronco mayor. Ya no ingresan por donde entraba. Entonces, en poco tiempo se ha hecho una evolución total de estos clavos y hay para cada segmento. Unos se fracturan su húmero, el UHN. Ahora hay el PHN. Son unas abreviaciones que ustedes tienen que entender porque todo es bien básico. P de proximal, H de húmero, N de nail. Clavo para húmero proximal. Se han empezado a hacer los clavos para fracturas del húmero proximal, unos clavos especializados. Para la diáfisis del húmero están los UHN, hemos dicho, ¿no? Antes los UHN se colocaban retrógrados, se colocaban a través del codo, pero muchas veces como el húmero tiene una forma plana, lo fracturaban, pero era mucho más cómodo, porque cuando se colocaba un clavo a través del hombro, ¿qué se encuentra en la cabeza del húmero? ¿Qué se inserta? La cabeza del húmero. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué? No. ¿Qué está en la cabeza del húmero? Es muy importante y no tenemos que lastimar. ¿Qué? Ya he dicho, ¿no? No. ¿Qué se encuentra pues ahí? ¿Ah? De no piramidal, es el fémur. Escucha, el manguito rotador, ¿no ve? Vamos a ver una pregunta de examen, el manguito rotador, ¿no ve? Entonces todos decían, si colocamos un clavo por la cabeza del húmero, vamos a lastimar el manguito rotador. Pero se han demostrado, se han hecho muchas técnicas que ya no lastimas el manguito rotador. Entonces el mejor abordaje para un clavo húmero, de la diáfisis del húmero, es a nivel del húmero. Los clavos retrógrados para húmero ya no existen. ¿Qué más? Después han empezado a hablar acerca de fracturas del fémur, ¿no? Las proximales, que son citrocantéricas, pueden ser tratadas con este tipo de clavos. O fracturas en la diáfisis, o fracturas más distales a nivel de la parte supracondylar, son los clavos retrógrados. Y cada clavo tiene un nombre. Hay pacientes que tienen una fractura bifocal. ¿A qué se denomina fractura bifocal? Dos segmentos, dos soluciones de continuidad en un mismo hueso, ¿no ves? Entonces pónganse que un paciente tiene una fractura de la diáfisis del fémur y una fractura basicervical. ¿Qué hacemos? El mismo hueso se ha fracturado una basicervical a nivel de la base del cuello y una fractura de la diáfisis del fémur. ¿Qué hacemos? Le colocamos una placa común, hacemos una estabilidad relativa, una estabilidad dinámica, una estabilidad angular, o le colocamos claro. Un problema a la vez. Pero solo es un abordaje. A ver, por eso han empezado a hacer distintas configuraciones de clavos. Aquí vas a hacer una estabilidad angular y esos clavos te van a dar una estabilidad bien. Por eso se han empezado a inventar estos clavos. Algunos de los clavos son más gruesos, se llaman clavos PFN. ¿Qué significará PFN? Proximal femoral nail es clavo, nail es clavo, proximal entonces todos hay de lógica. Si es una fractura a nivel supracondylia, transversa, extraarticular, entonces colocamos un clavo porque queremos que sea una estabilidad, un abordaje pequeño. Empezar a hacer un abordaje a través de la rótula, encuentran el canal
intercondilio y colocamos este clavo. Y ese clavo se llama el clavo DFN. ¿Qué significa DFN? Distal Femoral Nail. Entonces se han empezado a hacer clavos para cada segmento, pero punto importante, ¿ves? Los clavos no están hechos para fracturas intraarticulares. ¿Vale? ¿Por qué? A ver, 3 puntos sobre el examen. No, ya le creo. Se colocan 3 clavos en fracturas intraarticulares. Ah, ya, porque hay riesgo de que el clavo pueda dañar la zona interarticular y pueda salir. Los 3 puntos. Por la movilidad. Sobre 50 tienes 18. O porque puede haber una complicación y eso puede hacer que se salga todo el clavo. ¿Por qué no se coloca clavos en fracturas intraarticulares? Hemos dicho que, a ver, es que eso se les tiene que quedar grabado, porque si no se les queda grabado y hablas de fracturas, cuando hablas de una fractura se tiene que pensar en un tratamiento, así, fractura, esto es lo básico, ¿no? No queremos que sea traumatólogo ni nada, pero en cada fractura dicen, hay que poner clavo, hay que poner clavo, hay que poner eso, hay que poner nombre, Entonces hemos dicho de nuevo, hay 3 tipos de estabilidad, solo 3, ¿no? ¿Cuáles son? Absoluta, relativa, articular, Hemos dicho que cuando son fracturas que requieren una reducción anatómica, un callo primario, utilizamos la estabilidad absoluta. Entonces, de lógica nos sale que el clavo, ¿qué estabilidad nos da? relativa. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Serrano? Black. Estabilidad absoluta. ¿Qué es la No, o sea, la respuesta es que no podemos colocar clavos en las fracturas intraarticulares porque las fracturas intraarticulares requieren de estabilidad absoluta y los clavos dan relativa. Ay, no puedo creer, con básico. Muy bien, es una estrella. Ya, entonces, es obvio que no puedes colocar clavos en este tipo de fractura. Luego seguimos bajando y entramos en la pierna, ¿no? En la pierna hay fracturas de la diálisis, entonces se coloca el clavo y eso se llama el clavo UTN. ¿U de qué será? Universal Tibial Nail, ¿no ven? Clavo universal de tibia, se llama UTN. Actualmente los clavos, todos los clavos son canulados. Ya no existe clavos sólidos, antes sí había clavos sólidos. Ahora todos los clavos son canulados. ¿Qué significa canulado? Que así como el clavo concha, todos tienen un orificio. Y alrededor están, ¿ves? De todo lo que es el clavo. Estos clavos se fijan a través de tornillos proximales y distales. Esto nos permite que cuando colocamos un clavo, nosotros podemos colocar el clavo y rotarle toda la pierna y bloquearle ahí. Y al final el paciente va a terminar con su pie todo rotado, porque nosotros estamos controlando la rotación del clavo, ¿no? Vamos a ponerlo donde nosotros queramos. Entonces hay que tener una buena rotación y para eso nos sirven esos pinches tornillos que están acá. Y estos que vemos acá son clavos, pero son clavos denominados clavos elásticos. Nosotros llamamos clavos tenis. Los clavos TEN, porque estos clavos de Bush, estos ya no se utilizan. Los clavos de TEN son clavos centromedulares, pero están hechos para el tratamiento de fracturas diapiciarias en niños. ¿Ya? Si tienen un paciente de 11 años que se ha fracturado la diálisis femoral, no le vas a poner un clavo, ¿no ve? Porque los cartílagos de crecimiento están formándose y es rígido y no hay chiquitos. Es imposible que pongamos un clavo. Entonces, para esos niños se colocan los clavos TENS. Son clavos como estos más o menos elásticos
que ingresan por determinadas zonas y hacen presiones. Ingresan así, no se puede copiar uno. Ingresan los dos, uno es cóncavo y convexo, y terminan así. Esa hace resistencia y ese es el tratamiento para las fracturas con clavos en niños, que vamos a ir viendo más adelante. La siguiente, a ver. Por ejemplo, estos clavos, al principio hemos dicho que era un solo tubo, ¿no ven? Pero han empezado a hacer cerrojos, nosotros llamamos cerrojos o clavos cerrojados, que son orificios por donde van a bloquear estos tornillos. Esto, por ejemplo, nunca en mi vida había visto, es súper antiguo, pero es más o menos la idea que les digo, ¿no ven? Han hecho orificios por donde se va a poner clavos, como los tornillos que hemos visto en los clavos de fémur proximal, ¿no? La siguiente. Atrás. Esto es lo más importante. Entonces, todos los clavos tienen 4 orificios, ¿ya? Los dos de abajo siempre son así circulares, como este, y los dos de arriba tienen uno, digamos, ovoide y otro circular. ¿Por qué creen que tiene esa forma? Como este, ¿no ven? Miren, aquí ven circular, ¿no ven? Y aquí ven un ciclo más alargado, ¿no? ¿Por qué creen? A ver, por un punto. Es demasiado fácil. Por el trayecto del cuerpo. ¿Qué? Bueno, a ver los dos. Pero ¿para qué más te sirve? Digamos, a una persona van a ver por su clavo y tiene los 4. ¿Lo ven? ¿Qué? Más fuerte, ¿cómo? Se me está tirando la tela. ¿Cómo está? Pues aquí podemos dirigir esto a cuando lo vamos. No. ¿Sí me oiga? Más o menos. Entonces, se han hecho estos clavos, estos orificios, uno, porque han dicho, cuando colocamos solo en estas cositas, en los que son chiquitos, el clavo es más rígido. ¿Ya? Y cuando se coloca acá hay un grado, estos se llaman orificios dinámicos. El orificio dinámico significa más o menos lo que decía Fabiola, que produce un movimiento de 3 a 5 milímetros, 3 milímetros más o menos. Y ese movimiento irrita el hematoma fracturario, lo irrita, forma más callo y forma un callo secundario. En muchos países lo que se hace es colocan los 4 bloqueos y después de 6 semanas, cuando el paciente inicia la marcha, dinamiza. ¿Qué significa? Saca este tornillo estático y lo deja dinámico. Y el paciente ya pereciza. Eso decía. Pero actualmente es otro concepto que ha cambiado totalmente. Ahora casi todos los tornillos en los clavos son tornillos dinámicos. Y han visto, ¿no ve? El grupo 1 creo que ha pasado, que ha visto un clavo TN. ¿Qué grupo ha visto? ¿Ustedes, no ven? ¿Qué tal? ¿Cómo es el clavo TN? ¿Por dónde entran? A ver, ¿quién sabe por dónde ingresa el clavo TN? Hemos dicho que el húmero proximal ingresa por la cabeza del húmero, ¿no? Más o menos por el manito rotador. La parte distal ingresa por las cositas troqueal, pero ya no se usa. En antebrazo no se utiliza clavos, ¿notan? No hemos hablado de clavos de antebrazo, ¿no? ¿Por qué no se usa? Por la rotación de los huesos. ¿Por qué más? Pero más idea. Kevin, ¿por qué no se usa? Ya, ¿qué tiene que ver esa vida? ¿Por qué? Es un hueso largo. El radio y el crucito es largo, ¿no?
Ya, aquí hay que hacerlo más técnico, pues a ver. Si ustedes estiran sus pinches brazos, a ver, estiren. ¿Cómo está su radio en cúbito? Recto, ¿no ves? Aquí está el radio y aquí está el cúbito, ¿no ves? Pero a ver, pronen. ¿Dónde está su radio? ¿Cómo va? Cruza, ¿no ves? Porque el radio al principio estaba aquí, hacia afuera, pero cuando cruza se pone hacia adentro. La que no cruza es el cúbito, ¿no? El radio gira en torno a él. Por eso el antebrazo, los movimientos de pronosupinación casi son movimientos, como se lo cataloga casi como una articulación, por el movimiento de pronosupinación. No puede haber variaciones, tiene que ser una estabilidad absoluta en la clase. No puede ser. Por eso no existen clavos para antebrazo, a menos que sea un niño. Si son niños menos de 10 años, menos de 14, sí se coloca TENS y demás. Pero en un adulto sí o sí se coloca placas y tornillos con una estabilidad absoluta. Y el clavo en tibia ingresa por la rodilla, por la tuberosidad anterior de la tibia. Para ingresar a la tuberosidad anterior de la tibia, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué estructuras? ¿Cero? ¿Quién sabe? Ver. La pregunta es ¿por qué te gustan Lucas? Pon un punto sobre su examen porque es demasiado fácil. No sé. Pero estamos solo con Lucas. ¿Qué vamos a hacer? A las otras también les gusta. Otras les gusta. Pero todos tenemos el puro Lucas. Oh, Dios mío, lo compreo. Tú estás delante de la tuberosidad de la tibia. ¿Qué se inserta ahí? El tendón rotuliano, ¿no ve? Entonces, para llegar a la tuberosidad de la tibia, por donde entra el clavo, ¿qué hay que encontrar primero? El tendón rotuliano. Ahora hay abordajes que son lateral al tendón, transtendón o medial al tendón. Hace un trabajo de investigación en motilidad del grupo fronteral. Tiene que decir el abordaje retro-patelar para colocación de clavo tene, ¿no ven? ¿O no? Ya entiendo. Porque hay otro abordaje que es el abordaje retro-patelar, que es un abordaje más directo que se hace la extensión. Entonces se pasa a través del tendón rotuliano. El abordaje que más se utiliza es transtendón. Otra pregunta de examen puede ser entonces, ¿por dónde ingresa el clavo centroangular aquí? Más frecuente es transtendón, ¿ya? Para fracturas de la parte distal de la tibia no se han inventado clavos, porque no es difícil pasar por un lado. ¿Ya? Ahora hay clavos para hacer artrodesis de la tibia distal. Para eso sí existe. ¿Ya? Así es. La siguiente. ¿Y es esto? Ya. Siéntense, chicos, una parte. Cállate. Tu cumpleaños vas a hacer de nuevo. ¿De nuevo? Sí.